Aleluya. No por las causas, Señor. Él es grande, va a estar como nosotros. Él es incomparable, Él es el único Dios digno de alabanza. Él es el único Dios digno de adoración. Saltamos, Señor, agradecemos tu misericordia, agradecemos tu fidelidad, agradecemos tu bondad para este día, Señor, que tú has tenido con nosotros. Gracias por este momento de adoración, de alabanza. Recibe la gloria, Señor, la honra. Recibe toda la oración, Señor, que solamente tú la mereces. A ti damos la gloria, Señor. Gracias. Gracias por tu presencia. Háblanos al corazón, Señor, esta noche. Sí, Señor. Por la enseñanza de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Dios bendiga a los hermanos. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Qué bueno que estemos en esta hora en la casa del Señor. Y es bueno aprender más de su palabra. Amén. Le invito a que busque capítulo 19 del libro del Apocalipsis. Amén. Capítulo 19. Dice verso 1 en adelante: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y a los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Vamos a orar. Dios Padre, rogamos una vez más que nos des la oportunidad, Señor, de comprender la palabra. Señor de los cielos, que nos des mucha sabiduría, nos ilumines, nos hagas entender tu palabra, Señor, y que podamos aprender mucho de ella, y que esta palabra llegue a nuestros corazones como una semilla, Señor, y que pueda germinar en nuestras vidas para la gloria de tu santo nombre. En Cristo Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos.
hemos venido hablando sobre la alabanza y adoración de la iglesia en el cielo. Amén. Y como hemos venido hablando de las alabanzas de la iglesia en el cielo, traigo esta noche, hermanos, más datos importantes que nosotros debemos de aprender en relación a las alabanzas que se encuentran en el libro del Apocalipsis. Quiero que noten y presten atención, por favor, hermano. Quiero que noten que cuando uno lee el libro del Apocalipsis, uno encuentra, según los estudiosos de escatología, este libro, a pesar que habla mucho de juicios, de dolor para los moradores de la tierra, pero también hay mucha alabanza en este libro del Apocalipsis. Según los estudiosos de la escatología de este libro, ellos algunos mencionan que se encuentran aproximadamente 12 alabanzas. Otros dicen que se encuentran 16 alabanzas. Y otros dicen que hay 20 alabanzas en todo el libro del Apocalipsis. Si usted nota, hay una gran diferencia en las cantidades de alabanzas: 12, 16 y 20. ¿Por qué? Porque algunos hermanos hablan de esa cantidad pequeña de 12 porque ellos ven el tamaño del propósito de las alabanzas que hay en cada uno de esos versículos que habla de alabar a Dios. Pero lo importante es que nosotros debemos de ver que este libro está lleno de muchas alabanzas. Y entre esas 12, 16 o 20 alabanzas que puedan haber en el libro del Apocalipsis, 4 de ellas es la que le corresponde hacer a la iglesia cuando esté en el cielo. Y esta alabanza cuarta que la iglesia ha de hacer en el cielo es la que se encuentra aquí en el capítulo 19. Otro punto importante, hermanos, que quiero compartirles esta tarde-noche, es que aunque sean 12, 16 o 20, esta alabanza que se encuentra aquí en el capítulo 19 es la última alabanza que habla el libro del Apocalipsis. Y también es la última alabanza de 4 que hará la iglesia. ¿Estamos? Entonces este capítulo 19 es la última alabanza que habla el libro del Apocalipsis. Y para hacerles un refresco de memoria, hermano, de lo que estudiamos, ¿se acuerda usted que estuvimos diciendo que la palabra que más sobresale aquí es la palabra aleluya? Y estuvimos hablando de que en el hebreo no se dice aleluya, sino que alelujá. Amén. Alelujá. Esta palabra aleluya en todo el Nuevo Testamento, les decíamos el jueves pasado, solo aparece aquí en el libro del Apocalipsis. Algunos dicen que solo aparece 4 veces. Pero les decía yo el jueves pasado de que si uno observa bien los textos, amados, de este capítulo 19, uno va a encontrar que no solamente son 4 veces que se menciona aleluya, sino que 5 veces. Ya lo vamos a ver. Pero esta palabra aleluya
Ya les dimos el significado. Lo que significa, amado, es alaben al eterno Dios. Alaben a Dios. Amén. Alaben a Dios. Y si ahí esa palabra, aleluya, dentro de la gramática, y ese es otro punto que les traía esta noche, amado, es que dentro de la gramática, esa palabra, aleluya, es un imperativo. ¿Y qué es eso de imperativo, dirá usted? Es un mandato que Dios da para que nosotros lo alabemos. Por eso es que la palabra aleluya es un mandato. Alaben al Eterno. No es si queremos, no es cuando tenga tiempo, no es voy a ver si tengo la voluntad de hacerlo. No, es un mandato de todos los mandatos que hay en el Nuevo Testamento que nosotros debemos de hacer. Es un imperativo, por lo tanto, amado, debemos de obedecer a lo que la Biblia nos dice. Alaben a Dios, alaben al Eterno. Y esa palabra, esa definición la encierran en aleluya. Entonces, amado, esa palabra es la que se menciona más en este capítulo 19. Estuvimos hablando el jueves pasado también que el primer aleluya, el propósito de esta alabanza es exaltar la salvación y la honra. Es exaltar la gloria de Dios y exaltar el poder de Dios. Eso lo dice el versículo 1. ¿Lo tienen, hermano? Mire, esta palabra dice aleluya, salvación y honra. También dice y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Este otro punto no se los mencioné el jueves pasado. Fíjese que estas expresiones, salvación y honra, gloria, poder, ¿sabe a quiénes se las decían? Se lo decían al César. Y el César, en el momento en que fue escrito el libro del Apocalipsis, amado hermano, era el que gobernaba a los judíos, el que gobernaba todo ese imperio romano. Entonces, por eso es que al César se le fue reconocido como el divino César. Así lo eran reconocidos los Césares. El divino César. Entonces, cuando veían al César, las multitudes que decían salvación y honra, gloria, poder al divino César. Entonces la gente de aquel momento cayó en una idolatría y cayó en una de adorar al César como Dios. Entonces el César se creía el salvador de todo, el proveedor, el que podía solucionarle todos los problemas a los pueblos. Por eso es que lo divinizaron, lo llegaron a aceptar al César como el Salvador. Ahora, lo que Juan escribe aquí, decirlo en aquel momento que al César se le reconocía como divino, era meterse en problemas que podía llevar a cualquiera que dijera que había otro Salvador, era de meterlo en problema, o podía ser azotado, podía ser crucificado, podía ser perseguido, podía ser asesinado, o podía ser, hermano, llevado a la isla de Pasmo a pagar supuestamente la ofensa que se le pudiese haber hecho al divino César. Le hago esta pregunta esta noche. Cuando Juan el teólogo escribió Apocalipsis, ¿dónde estaba, hermano?
en la isla de Pasmo. Y él dice ahí que estaba por causa del nombre del Señor y por causa de la palabra. Entonces, hoy va a comprender, amado, que decir esas palabras, el Salvador y honra, gloria y poder, el único que en aquel momento se le podía decir era el divino César. Pero hoy viene Juan y en la revelación del Apocalipsis lo pone, porque ellos como cristianos no adoraban al divino César como Dios, porque el único que merece ser adorado es el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermano. ¿Y quién es? ¿Quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Jesucristo. Entonces, amado, esa palabra salvación y honra y gloria y poder son del Señor. Y dice ahí, Dios nuestro. Mire, Dios nuestro. Nuestro Dios, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. En aquella época, hablar de que Cristo era Dios, lo podía llevar a la muerte, a ser perseguido, a ser encarcelado, a ser azotado o ser crucificado como maleante por haber aceptado o reconocido a Jesús como Dios. Esta palabra tiene gran realce. Hoy nosotros la leemos y como que no nos conmueve mucho, ¿verdad? Hablar de Salvador, que merece honra, que merece gloria y poder. Hoy lo leemos y uno dice, bueno, gloria a Dios por lo que dice. En aquella época decirlo, imagínense, haga una imagen en la mente, que Juan se pusiera y gritara a los cuatro vientos, salvación y honra. La gente que lo escuchara dijera, está hablando del César. Gloria. La gente que escuchara, está hablando del César. Poder es de nuestro Señor Dios. Y hablar de Jesucristo ahí en ese mensaje era terrible en esa época, hermano. Por eso es bien importante que tomen en cuenta ese versículo 1. Por eso dicen, alaben al Señor, aleluya. También estuvimos diciendo que este aleluya primero que menciona aquí es por el reconocer que los juicios de Dios son verdaderos y justos. Otro propósito de esta alabanza es que la gran ramera está, hermanos, va a ser juzgada por el Señor por haber corrompido al mundo en las fornicaciones. Yo expliqué esa palabra fornicación, está hablando en un sentido espiritual. Amén. Entonces, hermano, las fornicaciones de las religiones falsas que han llevado a los hombres a alejarse de Dios, entonces a eso le llama la palabra fornicaciones. Y dice, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Yo les dije que la gran ramera, que es la unión de todas las iglesias falsas, amado hermano, y de todas creencias, han perseguido por todos los tiempos a la iglesia del Señor, a la verdadera iglesia, a la comprada por la sangre de Cristo, a los verdaderos siervos. Muchos de los siervos de Dios del pasado fueron mártires. Hoy, incluso en este tiempo actual que vivimos, hermano, allá en Nigeria y varios países africanos, el Islam está persiguiendo a los cristianos y está asesinando a muchos siervos de Dios y a muchas iglesias las están destruyendo. La persecución de parte de la religión falsa siempre ha sido en contra de la iglesia del Señor. Amén. Entonces, como Dios va a castigarla, por eso dice, aleluya, alaben el nombre del Señor. Verso 3, dice, otra vez dijeron, aleluya,
y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. ¿Se acuerda usted que este castigo llegará hasta la misma eternidad en el infierno? Amén. Por eso aquí habla, hermanos, que el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Yo quiero decirles que hay predicadores evangélicos, iglesias evangélicas, que creen que en ese versículo 3, que dice del humo de ella sube por los siglos de los siglos, dicen ellos, ahí no está hablando, dice, del infierno o del lago de fuego o del castigo eterno, dicen algunos predicadores. Pero realmente, hermano, si aquí dice que su humo sube por los siglos de los siglos, está hablando de un castigo eterno. ¿Y a dónde va a ser el castigo eterno de todos los falsos maestros y de todos los impíos y de todos los que vivieron de espalda a Dios? ¿A dónde los va a castigar el Señor? En el lago de fuego. Y el lago de fuego es eterno. Amén. ¿Qué más? Nos habíamos quedado en el versículo 4, que dice los 24 ancianos, que es la representación de la iglesia, y los 4 seres vivientes, que son seres angelicales. Miren lo que vamos a hacer nosotros allá en el cielo. Nos postraremos en tierra y adoraremos a Dios, que está sentado en el trono. ¿Y qué pasa, hermano, ahí? Vamos a decir amén. ¿Se acuerda que yo les expliqué qué significa amén? Que sea hecho. Es una realidad. Que así sea. Que el castigo para la gran Babilonia, que el castigo para el sistema mundano, que el castigo para las falsas iglesias o falsas creencias, amado, se haga una realidad. Amén. Aleluya. Mire, quiero que vea esto, por favor. Cualquiera podrá decir, esa alabanza, solo con decir, amén, aleluya. ¿A dónde ve usted la alabanza ahí, hermano? Imagina estar diciendo, así sea, cantado, así sea, amén. Uno debe de tener también el cuidado cuando estudia la palabra de ir a comparar otros versículos. Hay versículos, hermano, para uno estudiar bien la palabra, a uno le enseñan en las instituciones cristianas lo que se le llama la exégesis y lo que se llama la hermenéutica, para darle una buena interpretación al texto. Este versículo, aunque parece corto, versículo 4, que dice que nos vamos a postrar y vamos a adorar a Dios y vamos a adorar al Señor que está sentado en el trono y que solo vamos a decir amén, aleluya, como que no encaja eso de alabanza, ¿verdad? Entonces uno tiene que ir a buscar un versículo paralelo, oiga bien, paralelo se le llama, para que uno pueda comprender el texto que se está estudiando. Como digo y repito, esta palabra, amén, aleluya, como que no hay ni una alabanza ahí, ¿va? Pero vámonos al Salmo 106. Salmo 106. ¿Me dicen amén cuando lo tengan, hermano? Salmo 106. Oiga lo que dice el Salmo 106, versículo 47 y 48. ¿Lo tienen? Salmo 106, versículo
47 y 48. Dice: sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tu alabanza. Versículo 48. Bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga todo el pueblo: amén, aleluya. Comparen el versículo 4 del capítulo 19 de Apocalipsis con este versículo, con estos dos versículos, hermanos, que está aquí en el Salmo 106, versículos 47 y 48. Estos dos versículos nos encierra, hermano, algo bien importante. Hay profecías que tienen doble cumplimiento, se le llaman. ¿Cómo se le llaman? ¿Por qué doble cumplimiento? Porque aquí hay una profecía. ¿Y cuál es la profecía? Primero, el primer cumplimiento, que esta profecía del versículo 47 se ha de cumplir en el pueblo de Israel. Primero, llegará el día, acuérdese usted que Israel, hoy por hoy, los judíos están regados por todo el mundo, ¿o no? ¿Cómo se le llama a eso, hermano? La diáspora judía. Entonces están regados por todas las naciones, pero llegará el día en que Dios, hermanos, los recogerá. Amén. Los recogerá. ¿Sabe dónde van a estar todos ellos, todos esos judíos que han andado regados por el mundo? Llegará el día en que Dios los va a recoger. ¿A dónde? En el milenio. Los va a recoger a todos los judíos, hermano. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y entonces ellos han de ser salvos. Habrá salvación para el pueblo de Israel, en el sentido que así como Hitler tuvo la idea de aniquilar y borrarlo del mapa al pueblo de Israel en la Segunda Guerra Mundial, el propósito de él fue aniquilar a todo el pueblo, pero no lo logró. Solo, hermanos, se cree que en Europa vivían aproximadamente unos 10 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial, y solo llegó a asesinar como 6 y un poquito más de millones de judíos. 6 millones de judíos. Pero no logró extinguirlos ni quitarlos de la faz de la tierra. El anticristo hará lo mismo. Él va a desear aniquilar a todo el pueblo de Israel, pero no lo va a lograr, porque el Señor saldrá, oiga, saldrá a defenderlos, a salvarlos, a liberarlos. Por eso es que el versículo 47 dice: sálvanos. Yo ya les he explicado lo que significa la palabra salvación. Libéranos, líbranos. Dice aquí verso 47: líbranos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tu alabanza. ¿En quién se va a cumplir primero esta profecía, hermano? En Israel. ¿Y en quién más? Aquí viene ya el doble cumplimiento, mire. Usted ha oído gente que dice que la iglesia, la verdadera iglesia,
No la iglesia denominacional, no. La verdadera iglesia, la comprada con la sangre de Cristo. Algunos, aunque sean evangélicos, dicen que la iglesia ha de pasar la gran tribulación. ¿Qué dicen ustedes? No. Hoy va a entender el versículo. Aquí ya viene el doble cumplimiento. Mire. Primero se va a cumplir en Israel. Nosotros, como iglesia, vamos a ser quitados. A ese quitar, ¿cómo lo hemos llamado, hermano, a la luz de la Biblia? Arrebatamiento. Amén. Seremos arrebatados. Y por eso aquí dice el verso 47, hoy aplíqueselo a la iglesia, mi hermano. Aplíquelo a la iglesia. Verso 47. Sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos entre las naciones, porque la iglesia de Cristo está regada en las naciones. Entonces dice el salmista, recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre y para que nos gloriemos en tu alabanza. Hermano, ¿cuál ha sido la verdad central de los mensajes de los jueves? La alabanza y la adoración de la iglesia en el cielo. Sácanos de las naciones para que alabemos tu santo nombre. ¿A dónde? En el cielo. ¿Y qué más? Y para que nos gloriemos en tu alabanza. El versículo 4 de 19 Apocalipsis dice que nos postraremos y diremos amén, aleluya. Pero ¿sabe cuál es la verdad central de ese amén, aleluya? Es el versículo ya 48. Miren lo que le vamos a decir. Bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. ¿Sabía usted que este versículo 48 se canta en muchas iglesias? ¿Ya lo ha oído usted? Así es el ritmo, mire. Bendito Jehová Dios de Israel. Bendito Jehová Dios de Israel. Desde la eternidad hasta la eternidad, y diga todo el pueblo amén. Y el pueblo dice amén. Y se vuelve a repetir, y diga todo el pueblo amén. Y diga todo el pueblo amén. Entonces, cuando una iglesia cristiana evangélica lo está cantando este himno, ahí dice el hermano, amén, aleluya. Hay otros que dicen, aleluya, en medio, y diga todo el pueblo, amén. Si usted lo cantamos, hermanos, esta noche, ¿lo quiere aprender? Verso 48, cántalo entonces. Bendito Jehová Dios de Israel. Bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad, y diga todo el pueblo amén. Y diga todo el pueblo amén. Repítalo. Y diga otra vez. Y diga todo el pueblo, aleluya. Cántalo, para que usted vea. Es que aquí dice, y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Por eso es que en el cielo, hermano, vamos a decir, amén, aleluya. Y diga todo el pueblo, amén. Cántelo. Y diga todo el pueblo. Otra vez. Y
Otra vez. ¡Aleluya! Amén. Hermano, ese es el himno. Volvamos de nuevo al 19 de Apocalipsis. ¿Hoy ya entendió el versículo 4? Entonces, ¿qué aleluya es ese que hemos cantado, hermano? El número 3. Aleluya primero, versículo 1. Aleluya segundo, versículo 3. Aleluya tercero, versículo 4. ¿Y a dónde está el cuarto aleluya? En el versículo 5. Dice, y salió del trono una voz que decía. ¿Qué decía esa voz, hermano? ¡Alabad a nuestro Dios! Miren, oiga, hermano, y preste atención. Allí en esa palabra, alabad a nuestro Dios. Allí está el aleluya. Aunque no aparezca implícito ahí que diga aleluya, pero usted como ya sabe el significado de aleluya, ahí está el otro aleluya. Alabad a nuestro Dios. Pero quiero que noten que dice la Biblia que del trono donde está el Señor se oyó una voz. Se oyó una voz. Aquí viene otra pregunta. ¿De quién era esa voz? ¿Será la del Padre? ¿Será la del Hijo? ¿O será de algún querubín que rodea el trono de Dios? De aquellos que se cubren, hermanos, porque tienen alas y adoran a Dios y dicen, santo, santo, Él es el Señor Dios Todopoderoso. ¿De quién era la voz? Porque dice, se oyó una voz. No era la del Padre, no era la del Hijo. Era de un querubín, hermanos, que está rodeando el trono. Y exhorta, esta es una exhortación. ¿Sabe qué es exhortar, verdad, hermano? ¿Qué es exhortar? ¿Ah? Es animar. Tenga cuidado cuando alguien venga a decir aquí en el púlpito, tengo el don de la exhortación, y empieza a volar cabeza y a ofender. No. Hermano, la exhortación es animar, motivar, despertar interés. Por ejemplo, cuando alguien está débil, llega alguien y lo exhorta, lo anima. Entonces aquel hermano que escucha el consejo se anima, empieza a decir, voy a volver de nuevo a la iglesia, me voy a sentir mejor ya en el Señor. Lo está animando, lo está exhortando. También la exhortación sirve para corregir la falta o pecado de algún hermano. Uno llega y lo corrige. No lo llega a regañar, sino que a hacerle ver el error que cometió, la transgresión que cometió, el delito que cometió, el pecado que cometió, y entonces se le corrige por medio de una exhortación. Y esa exhortación lo lleva uno con el hermano a una confrontación. Y una confrontación no es pelear con el hermano, sino que confrontarlo para restaurarlo espiritualmente. Y también la exhortación sirve para motivar a alabar a Dios. Entonces aquí en este versículo 5 lo que hay es una exhortación. Alaben a Dios, alaben a nuestro Dios. Y dice, ¿quiénes debemos de adorarlo? Y ahí lo dice el verso 5. Todos sus siervos y los que le temen, así pequeños como grandes.
Y eso ya se les expliqué, hermano. Sigamos, verso 6. Y oí como la voz de una gran multitud. Siempre se les ha venido diciendo, amado, que en esto de las alabanzas, ahí va a haber la participación de los siervos de Dios, de la iglesia, y también va a haber participación de millones y millones y millones y millones de ¿qué? De ángeles que están al servicio del Señor. Entonces el verso 6 dice, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas. Este versículo, como el estruendo de muchas aguas, para comprenderlo mejor, quizás tendríamos que ir a hacer un viaje allá por unas cataratas gigantes que está en Brasil, o la catarata del Niágara, hermano. Ahí usted no puede platicar con la otra persona que tiene a la par, porque el ruido que provocan esas cataratas, hermano, son tan fuerte lo que se oye cuando está cayendo esa gran cantidad de agua. El ruido que produce son tan fuertes. Entonces, Juan dice que esa voz es, hermano, de esa gran multitud, es como el estruendo de muchas aguas. Quizás pudiéramos, para acercarnos un poco a ese ruido fuerte que se va a oír en el cielo, como cuando caen esas tormentas terribles, ¿verdad? Fuertes, que se oye. Quiero contarle esto. Cuando con mi familia, mi esposa, fuimos a pastorear y abrir obras, porque fuimos a abrir obras. A nosotros no nos dieron la iglesia, vaya, aquí está todo, aquí ya tiene músicos, diáconos y todo, y hermano, no, debía ser romper el alma, abrir la iglesia, hacer discípulos. Entonces nos mandaron a Ciudad Barrio, allá por los años 80, en la época de la guerra, hermano, y quiero decirles que como es una zona montañosa, y en aquel momento el café tenía un precio pero maravilloso en esa época, los cafetaleros tenían billete porque el quintal valía como 150 a 200, bueno, solo así se hablaba, ahora diríamos unos $200 el quintal de café, bien hermoso. Pero ¿a qué quiero llegar? Que cuando se ponían esas grandes tormentas que venían del sector de allá de Perquín, Morazán, Chilanga, Gotera, hermano, y todos esos pueblos de allá de la zona norte también de Morazán, se oía las tormentas, hermano, con un viento tan recio, y bien se oía cuando venía la tormenta regando todo ese cultivo de café en las montañas, se oía así, hombre, y bien se sentía aquello bien fresco, pero era tanta la fuerza del agua que uno se deleitaba oyendo ese ruido de las tormentas fuertes, hermano. Solo para compararle el tipo de ruido que se oye en las cataratas que ya les mencioné. Por eso aquí Juan dice que fue como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos. ¿Cuántos han oído tronar, hermano? Cuando están a lluvia, hay truenos tan fuertes que usted lo primero que hace siendo cristiano es darle vuelta al espejo, ¿verdad, hermano? ¿O no? Es lo que hacemos. ¿Y ha notado usted que estas últimas tormentas, antes los truenos se daba el golpe de la unión de las dos nubes, ¡bum! Y esa energía era una sola explosión. ¿Ha notado usted que hoy los truenos truenan en un lugar, pero se tardan de bastante tiempo, hermano? ¿Ha notado usted eso? Imagínese, aquí Juan dice, como la voz de grandes truenos.
Tremendo. Hermano, esa alabanza allá en el cielo va a ser muy especial. Fuertes como muchas aguas, mi amado hermano, y como grandes truenos. Y aquí ya viene el quinto aleluya, que decían, ¡aleluya! ¿Cuál es el propósito de esta alabanza? Allí lo dice, versículo 6, la última parte. Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Mire, ya en el Padre, en la voluntad del Padre, ya su Hijo está reinando. Por eso aquí se dice aquí claramente en la última parte, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso es un hecho ya. Para el Padre ya es un hecho. Reina. Les guste o no les guste a los hombres, ella reina. Va a haber un momento en que va a ser literal ese reino, el reino milenial, donde Él va a gobernar a las naciones. Pero para el Padre, ya su Hijo reina. Es como nosotros. La Biblia dice en Efesios que nosotros ya estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Mire dónde nos ve ya el Padre, sentados en los lugares celestiales. Allá nos ve ya el Señor. Y todavía no nos han venido ni a traer el arrebatamiento y no nos hemos muerto. Y el Señor ya nos ve allá sentados en los lugares celestiales. Así es nuestro Dios, hermano. Por eso mañana, si le pasa algo así un poco amargado con el jefe, dígale, bueno, ya en el Padre estoy sentado, allá en los lugares celestiales. Y eso le va a traer paz, hermano. Porque las tribulaciones que podamos vivir aquí son pocas y cortas y no son comparadas con esa gloria que nos tiene el Padre preparado a nosotros. Amén. Entonces, el propósito de este quinto aleluya o de alabar a Dios es reconocer que nuestro Dios poderoso reina. Y la fiesta seguirá. Dice el verso 7, gocémonos, alegrémonos. Mire, hermano, por eso les dije el vez pasado y se lo he venido repitiendo, en el cielo solo va a haber alabanza y gozo y gozo y gozo y gozo, alegría, gozo, alegría. Y si quiere lea conmigo el verso 20, si no me quiere creer eso, del capítulo 18 de Apocalipsis. Para que usted vea que en el cielo solo es alegría, gozo, alegría. 18:20 de Apocalipsis, que dice la primera parte. Alégrate sobre ella, ¿qué? Alégrate. Alégrate sobre ella, cielo. O sea que en el cielo, fiesta tras fiesta, tras fiestas, tras fiestas. Por eso el verso 7 dice, gocémonos. Del capítulo 19, gocémonos y alegrémonos. Démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Bueno, ya les hemos hablado de las bodas del Cordero, hermano, y no me voy a detener mucho aquí. Lo importante es que cuando estemos en el cielo, hemos de celebrar y alegrarnos en esas bodas del Cordero, nosotros como iglesia, como la esposa del Cordero. Y dice, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Este otro versículo también ya se los hemos predicado y no me voy a detener aquí. Amén. Y terminamos, verso 9. Y el ángel me dijo, escribe, felices
los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ya también este versículo ya se los expliqué. ¿A dónde se va a celebrar la cena de las bodas del Cordero? Algunos dicen que en el cielo. Otros dicen que en el milenio. Y otros dicen, no importa si va a ser en el cielo, si va a ser en el milenio, o si va a ser para toda la eternidad. Entonces, ¿en cuál nos ponemos nosotros, hermano? Miren, lo importante de la cena no es tanto dónde. ¿Me explico? ¿Cuál es lo importante de la cena? ¿Qué es lo importante de la cena del Señor cuando la practicamos aquí, hermano? O la Santa Cena, pues. Ya se ha preguntado usted, ¿qué es lo importante? ¿Ah? Usted me dirá, hermano, es que cuando hacemos la Santa Cena, anunciamos la muerte del Señor. Sí, amén. También anunciamos su venida. Sí, amén. Pero ¿cuál es lo más importante de eso, hermano? Sí, pero ¿cuál es lo más importante? Porque Pablo dice, escudriñese cada uno. Examínese cada uno, para que no coman o beban indignamente la cena de... Porque él insiste en que debemos de examinarnos. ¿Examinarnos en qué? Dos cosas. Apoyando lo que está diciendo el hermano Richard. En paz, dice. Pero oiga, dos cosas para llegar a eso. Debemos de examinarnos, número uno, cómo está nuestra comunión con Él. ¿Estamos, hermano? Por eso uno dice, examíname, Señor, mi corazón. Porque hay momentos o hay días que nosotros practicamos el pecado, ofendemos a Dios con una mirada, con una palabra, con un mal pensamiento. ¿O no pecan ustedes, hermano? Entonces, cuando llega el momento de estar ahí en la participación de la cena, uno debe de preocuparse de estar en comunión con el Señor. ¿Y con quién más? ¿Ah? Con los hermanos. Entonces, lo importante de lo que dice aquí, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda, lo importante no es el lugar. Si es en el cielo, si ahí es la apertura, gloria a Dios, hermano. Y si vamos a seguir en el milenio, en la cena de la boda, gloria a Dios, hermano. Y si vamos a seguir hasta la eternidad, gloria a Dios, hermano. Pero ¿cuál es lo importante de eso? La comunión. Por eso el Señor decía en una de sus cartas de Apocalipsis, he aquí, yo estoy a la puerta, yo llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él. Va a tener una comunión muy especial conmigo. Y eso es lo que nosotros nos debe de preocupar. ¿Cómo está mi comunión con Dios? ¿Cómo está mi comunión con mi hermano? La paz que hablaba el hermano Richard hace un ratito. ¿Cómo está? ¿Tengo yo paz con mi hermano? ¿O lo estoy odiando en mi corazón? ¿O despreciándolo? ¿O no lo quiero perdonar? Si usted le perdona a su hermano, dijo el Señor, el Padre que está en los cielos no lo va a perdonar a usted también. No va a tener comunión con Dios. No sé si estoy mal, pero yo creo, ahí me corrige usted, pastor. Yo me acuerdo que un día el pastor Isaías dijo
que a veces en los cultos de Santa Cena hay muchos hermanos, no dijo nombre, no va a decir, es que el hermano por mí lo dijo. Muchos hermanos no vienen a la Santa Cena. ¿Y por qué será? Yo cuando el pastor dijo eso, dije yo en mi mente, ¿y por qué será? No están en comunión con el otro. Eso es todo, hermano. Y con solo que no me digan amén, ya les caló el mensaje, hermano. Entonces lo importante de estar en la cena de la boda es que vamos a estar en la comunión con nuestro Padre y con nuestro Señor Salvador Jesucristo por toda la eternidad. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos dicen aleluya? Y usted dirá, hermano, confírmeme por favor a la luz de la Biblia eso. Vamos a Apocalipsis entonces, capítulo 21, para que usted vea que aquí está hablando de comunión con Él. Capítulo 21, ¿lo tienen? De Apocalipsis. Oiga lo que dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existía más, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como, eso se lo voy a explicar cuando lo estudiemos, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Verso 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. El tabernáculo para el pueblo de Israel, ¿qué era, hermano? Había un arca ahí. ¿Y qué representaba el arca? La presencia, la comunión de Dios con su pueblo. El verso 3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él, mire, esto es lo precioso, y Él morará con ellos. Oh, Dios mío, hermano. Hermanos, ¿cuántos están aquí en el mensaje? Mire, yo esperaba oír, ¡gloria a Dios! Mire, esto es precioso, dice, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, como su Dios. Mire cuántas veces repiten que Él morará con ellos, con ellos, con ellos. Vuelvo y lo leo. Y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Será tan hermosa la comunión. Verso 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¡Gloria a Dios! Vámonos al capítulo 22, versículo 3 al 6. Ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuántos verán el rostro del Señor? Verán su rostro, y su nombre estará en su frente. Ya no habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol,
porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Verso 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Amén. Esa es, hermano, la estadía y la habitación final de nosotros. Estar en la comunión con el Señor. ¿Cuánto les gusta estar en la presencia de Dios? Amén. Alguien preguntó así en un púlpito, ¿cuántos les gusta estar en la presencia del Señor? Y todos dijimos, ¡amén! Y entonces, ¿por qué no se quiere morir? Dijo el hermano allí. Hermano, eso es bello, mire. Por eso, ¿cuál es lo importante cuando dice allí, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas? Lo importante es la comunión. Yo creo que el domingo va a haber Santa Cena, ¿verdad? Uno, su comunión con Dios. Dos, la comunión con su hermano. Póngase a cuenta con el hermano. Y diga al hermano, yo lo he ofendido y lo ofendí tal día, perdóname. Pero de veras, hermano, no de diente al labio. Póngase en comunión con el Señor. Mira, hay iglesias, pero ese ya es mandamiento de hombre, que le prohíben a las parejas que no se unan sexualmente durante toda esa semana para llegar en una comunión. Y a veces no se unen, pero ese es mandamiento de hombre. No se unen, pero en el transcurso de la semana se han agarrado hasta del pelo y se han quebrado la cara con el plato, hermano. Y entonces, ¿en qué quedamos, pues? Y hay otros que hacen Santa Cena con lavacro de pie. Esa es otra cosa, hermano. Y a veces lo meten en problemas porque el hermano que le va a lavar el pie al otro no está en paz con el otro. Y entonces, ¿en qué quedamos con esos mandamientos de hombres, hermano? Lo importante es mi comunión con Dios y mi comunión con mi hermano. Yo, hermano, yo y mi esposa no sentimos ni una barrera con ustedes, hermano. Con nadie. Mire, si alguna vez no lo pude saludar, no voy a creer, a ver si está resentido este varón con uno. No, hermano. No, la amargura, el resentimiento, la falta de perdón, eso pudre el alma, hermano. Y uno no se siente bien con Dios. Por eso el que está a la par, ahorita, dele una sonrisa, por favor, y dígale, Cristo nos ama, hermano. Pero dígaselo ahí, hermano. Aleluya. Amén y amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la palabra, te bendecimos y te damos la gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, porque hemos terminado toda la ruta que tú nos has dado como iglesia, Señor. Gracias porque nos has dado a conocer. Gracias, Señor, porque sabemos cuáles son los propósitos por la cual vamos a ser arrebatados y llegar a tu presencia, Señor. Gracias, Señor, y a estar para siempre contigo. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Dejo a mi hermano pastor con ustedes. Amén, hermano. Damos un aplauso al Señor en esta noche. Dios nos habla, hermanos, nos corrige, nos consuela y nos ayuda, hermanos, para que cada día podamos seguir adelante. ¡Qué bendición! Bien, vamos en esta noche, vamos a sacar los premios
Voy a pedir a la hermana Elena Lizama que nos ayude en esta noche a consagrar las ofrendas.